Bien, hermanos, vamos a tener la lectura. eh, Les repito, Gálatas 3, verso 19 en adelante. Debo, antes de tener la lectura, recordarles que en el texto de Gálatas 3, del 1 al 18, el apóstol Pablo desarrolló eh, básicamente el tema de que la promesa hecha a Abraham, que fue previa a la ley, fue superior. La promesa hecha a Abraham era y fue superior a la ley, y que esa promesa fue hecha a Abraham y se cumplió en Jesucristo. En medio de esa espera, porque la promesa se cumpliera en Jesús, apareció la ley. Pero Pablo tiene que explicarles a los Gálatas que la ley es inferior a la promesa o al pacto que hizo Dios con Abraham, y que bajo ninguna circunstancia la ley justifica. Por el contrario, la ley eh, condena al hombre, lo coloca en una posición como pecado. Entonces, si la ley eh, no puede salvar al hombre, ¿para qué sirve la ley entonces? ¿Por qué Pablo trata de responder esa pregunta? Porque él sabe que los hombres que están allá en Galacia atacando a los Gálatas con un evangelio diferente, iban a hacer esa pregunta. Ok, si Pablo dice que la ley no es para salvar, no es para justificar, entonces ¿para qué Dios la entregó? Entonces Pablo, adelantándose a ese argumento, él mismo contesta esa pregunta. Entonces, ahí es donde vamos a empezar a leer Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pregunta Pablo. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. ¿Quién es la simiente? Cristo. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego hace Pablo otra pregunta. Acuérdense que estas preguntas son preguntas que Pablo hace porque él sabe que allá, cuando la carta fuera leída, iban a ser hechas por los enemigos de Pablo. Entonces el versículo 21, Pablo pregunta, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Por cierto, la figura o el uso verbal que hace Pablo para negar la respuesta a esta pregunta es la forma negativa más fuerte del griego. En ninguna manera. O sea, no hay forma de negar algo más enfáticamente. La pregunta es, luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, aquí estamos hablando de una línea de tiempo, antes, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Yo creo que ya yo lo he dicho, pero hoy lo quiero rectificar. Aquí la palabra ayo, A-Y-O, denme un segundito porque hay unos hermanos que se están conectando. Ya se conectó Xiomara, ya se conectó Jorge y ya se conectó Eva. Jorge, bienvenido. Bienvenida Eva Serrano. Seguimos con la lectura. Estamos leyendo Gálatas capítulo 3, versículo. Denme un segundito que me prendió la luz de la batería de la computadora. Un segundito nada más. Perfecto. Estamos leyendo, como les decía, Gálatas 3.
y estábamos explicando, versículo 24, qué significa ayo. La palabra ayo, como está escrita aquí, A-Y-O, es la figura de un esclavo que se usaba en los pueblos de esa época, y este ayo era un esclavo que cuidaba a los niños, era el tutor de los niños, era el que los llevaba a la escuela, si el niño iba a salir, él los acompañaba, era una especie de sirviente, pero que tenía autoridad sobre el niño, y los amos de estos esclavos, es decir, los papás de los niños, le daban esa autoridad para que esta persona, este esclavo, tuviera la dirección, la tutela de ese niño, y ese niño se tenía que sujetar a ese ayo. Entonces, Pablo está haciendo un paralelismo de que la ley era para nosotros, o para en este caso para los judíos, era como su ayo. Versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora dice el versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Se acuerdan que les acabo de decir que estamos hablando de una línea de tiempo? Versículo 23 dice, pero antes que viniese la fe, y el versículo 25 dice, pero venida la fe. Entonces estamos hablando de un paréntesis, cuando llegó la fe, cuando llegó la ley, y cuando llegó la fe se cerró ese paréntesis o ese periodo de tiempo, que fue el periodo en el que la ley dirigía los pasos de Israel. 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo es que en Cristo Jesús ya no somos niños que tienen que ser dirigidos por un marco legal, sino que hemos alcanzado la adultez en Jesucristo, ya no somos esos niños y tenemos la capacidad de movernos con libertad. Versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. El pasaje de hoy tiene que responder una pregunta para nosotros en el tiempo de hoy, en el año 2020. Yo desde que comencé este estudio de Gálatas he tenido que hacer alusión, y lo voy a seguir haciendo, a un movimiento religioso que surgió en la época de la iglesia primitiva y que hoy, 2000 años después, está más vivo que nunca. Y es el movimiento judaizante. El movimiento judaizante puede empezar de forma muy sutil, pero puede alcanzar realmente límites insospechados. El movimiento judaico dentro de la iglesia puede comenzar con el simple hecho de cantar canciones con melodías israelísticas, judeocristianas. Aprovecho que Julio está por acá, porque Julio fue testigo de mis años mozos, en los cuales yo fui conocido en Maracaibo y en las iglesias de la época por un canto que yo cantaba que se llamaba El Cántico de Moisés. Y era un cántico que tenía un ritmo muy parecido a las melodías que se cantan en Israel y está basado, por supuesto, en la Biblia. Y realmente por la voz que yo tengo y por el tamaño que yo tengo, en ese entonces la edad, 18, 19, 20 años, cada vez que habían campamentos y congresos, cantábamos el canto de Israel, el cántico de Moisés, y era un cántico muy animoso y la gente de verdad que lo disfrutaba y se gozaba mucho. La gente gritaba, sacaba pañuelos y bueno, yo tuve mis horas de fama cantando ese cántico de Moisés. Y fue una época, finales de los 80, principios de los 90, donde las iglesias cristianas evangélicas
dentro de su repertorio musical, además de los himnos y de los coritos de Marco Witt y otros cantantes cristianos, empezaron a introducir algunos cantos, sobre todo salmos, que tenían esos ritmos de música israelita, de música hebrea, ¿no? Pero de ahí no pasó la cosa. De ahí era simplemente música muy alegre, pero de ahí no pasó la cosa. Pero realmente ha habido, no solamente en Venezuela, no solamente en Maracaibo, donde nosotros somos, sino que aquí mismo en los Estados Unidos y en otras partes, ha habido un movimiento que ha comenzado poco a poco y que es como una bola de nieve que va cayendo por una ladera de una montaña y se va llenando cada día o cada vez más de nieve. Y este movimiento judaico empieza a hablar por ejemplo, que no podemos decir Jesús, sino tenemos que decir Yeshua, pero que a Dios no le podemos decir Dios, sino que tenemos que llamarlo el Eterno, Adonai, Shalom, que no podemos decir paz, sino Shalom. Y que más adelante dicen que ya no es el domingo el que hay que celebrar, sino el sábado. Pero entonces ya no solamente es el sábado, sino que hay que celebrar el Shabbat y hay que empezar con una fiesta el viernes en la tarde y no se puede trabajar. Pero entonces ya después vienen ciertas ropas, ciertas vestimentas, eh, y empiezan a adicionarse las celebraciones de ciertas fiestas. Se empieza a criticar fuertemente la celebración de la Navidad. Se empieza a imponer a las mujeres cierto tipo de vestimenta, cierto tipo de normas en el hogar. Se empieza a utilizar muchísimo más las escrituras del Antiguo Testamento o la Torá y se empieza a despreciar el Nuevo Testamento y en especial algunas cartas paulinas. De tal manera que a vuelta de algunos meses o años, algunas iglesias evangélicas se han transformado en sinagogas judías. Y ya cuando usted entra a eso, que alguna vez fue una iglesia donde se predicaba el evangelio de la libertad en Cristo Jesús, se han convertido en una religión de una mezcla de costumbres hebreas, pero que radican básicamente en normas humanas. Y hay toda una mimetización, incluso el que se puede dejar crecer la barba, se deja crecer la barba, y ya no se llaman pastores, sino que se llaman roé, y ya no se llaman hermanos, sino que utilizan otra palabra, y empiezan a usar una jerga hebrea dentro de una comunidad que es ajena a esa cultura. Yo le comentaba a una hermana en privado esta tarde acerca de esa moda de querernos parecer a los judíos y de querernos parecer a los hebreos cuando realmente nosotros no pertenecemos a esa cultura. Y ya yo he hablado suficientemente aquí, y no me voy a cansar de decirlo, que existen desde la perspectiva bíblica dos pueblos, el pueblo hebreo, el pueblo descendiente del linaje de Abraham, los judíos, los hebreos, y existen el resto de los seres humanos que somos gentiles, en particular nosotros que pertenecemos a una cultura occidental. Entonces, tratar de extrapolar, tratar de traer desde esa cultura hebrea una cantidad de elementos para hacernos parecer a nosotros ahora como hebreos reencauchados, como hebreos reconstruidos, realmente no tiene mucho sentido. Pero no nos debe sorprender que eso esté pasando ahora y que haya venido pasando en los últimos años, porque la carta a los Gálatas no es otra cosa que una defensa del apóstol Pablo precisamente contra hermanos que usando a Jesucristo como plataforma pretendían obligar a los gentiles de Galacia a enrolarse en una cultura y en una genealogía abrámica, pero a través de normas y de reglas humanas. Y eso es lo que Pablo está atacando y eso a lo que Pablo le molesta, porque están pervirtiendo el evangelio, están repotenciando el evangelio con elementos que no le pertenecen a la doctrina cristiana. Así que no nos debe sorprender, porque precisamente eso es lo que Pablo atacaba hace 2000 años. Pero
Pablo, que era un hombre muy inteligente, por supuesto, dirigido por el Espíritu Santo, y tomando en cuenta que esta comunicación que él está teniendo es por una epístola, es una carta, él tenía que prever, como alguien que está jugando ajedrez, si yo digo que la ley, yo escribo en esta carta que va a llegar un tiempo después a Galacia, si yo digo en la carta a los hermanos cuando la lean, que la ley no los salva, que la ley no los justifica delante de Dios, que por el contrario la ley los condena, entonces los que están allá tratando de convencerlos de que la ley, si hay que cumplirla, van a preguntar, entonces si Pablo dice que la ley no sirve para salvar, si el hombre no se puede salvar por medio de la ley, entonces ¿para qué sirve la ley? Pablo, previendo esa pregunta, la contesta de una vez para que cuando la carta llegue también haya una respuesta para esa pregunta. Por eso es que el pasaje de hoy nos tiene que servir a nosotros también para responderle a esos nuevos predicadores del judaísmo moderno, ¿verdad? Del judaísmo mezclado con evangelio, que nos quieran imponer el sábado, que nos quieran imponer el Yom Kippur, que nos quieran imponer la fiesta de las cabañas, que nos quieran imponer el Hanukkah, que nos quieran imponer las cabullitas guindadas del paltó, que nos quieran imponer el kippah, que nos quieran imponer que no digamos Jesús, sino Yeshua HaMashiach, que nos quieran imponer que leamos la Torá y no el Nuevo Testamento. Todos esos que están por ahí pululando, cuando nos pregunten, entonces, ¿para qué tú crees que es la ley? Entonces no podemos matar, podemos adulterar, podemos hacer todo lo que queramos, porque no, Pablo, sabiendo que iban a hacer ese argumento tan tonto, de una vez lo responde. Así que Pablo hace la pregunta y de una vez la responde, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Él responde, la ley fue añadida. ¿Añadida? ¿Por qué usa la palabra añadida? Porque recordemos que el pacto de Dios con la humanidad comienza cuando Dios le promete a Abraham, un solo hombre, que de él nacería un pueblo que no podría ser contado como las estrellas del cielo. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Incluso el mismo apóstol Pablo ratifica en el versículo 16 de esta carta, no en las simientes, sino en tu simiente, en forma singular, resalta Pablo. Y esa simiente es Cristo. De tal manera que muchos años antes de que la ley fuera entregada, Dios hace un pacto con Abraham previo a la ley y le promete que él va a bendecir a las naciones en la simiente de Abraham. Pero, dice aquí el apóstol, que la ley fue añadida a esa promesa, fue introducida en el lapso desde el momento de la promesa hasta el momento del cumplimiento de la promesa en Cristo Jesús. Ahí hubo un lapso, ahí hubo un periodo de tiempo, valga la redundancia, los periodos tienen que ser de tiempo. En ese periodo fue introducida la ley. ¿Con qué fin? A causa de las transgresiones. Hasta que viniese la simiente, fíjense, hasta que, es decir, que tuvo un propósito determinado y un tiempo determinado y un objetivo determinado, limitado, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Entonces, quiero usar mis manos aquí para recalcar el hecho de que entre el momento que Dios le prometió a Abraham, ¿verdad? Vamos a suponer que eso fue, voy a inventar una fecha, 2000 años antes de Cristo, ¿verdad? Desde este momento hasta 2000 años después, cuando Cristo vino encarnado, en ese periodo de 2000 años, Dios introdujo la ley. ¿A causa de qué? De las transgresiones. ¿Qué quiere decir esto de las transgresiones? El hombre siempre ha sido pecador desde el momento que Adán y Eva se les ocurrió la brillante idea de desobedecer la clara y determinante prohibición de Dios de no tocar el árbol de la ciencia del bien y del mal. Desde ese momento, el hombre cometió pecado y estaba consciente de su pecado. De hecho, Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos y Dios le preguntó, ¿quién te dijo a ti que estabas desnudo?
tu conciencia, que ahora entiende lo que es bueno y entiende lo que es malo. Desde ese momento hasta el momento de la ley, en el que apareció la ley, que Dios le entregó la ley a Moisés, en ese periodo el hombre sabía qué era bueno y qué era malo. En ese periodo, los hombres justos que se salvaron en ese periodo, si se salvaron es porque tuvieron fe en Dios y obedecieron a Dios. Pero ellos estaban conscientes de su pecado. Y cuando estaban conscientes de su pecado, deseaban abandonar el pecado para servir a Dios. Repito, como he dicho en otras clases, ¿qué ejemplo tenemos de un hombre que habiendo vivido antes de la ley, sin embargo, andaba en rectitud? Ya mencioné en otras ocasiones a Job. Job es la representación maravillosa de un hombre que sin conocer a Cristo y sin conocer la ley, sin embargo, Job era varón perfecto, dice la Biblia. Y todos los teólogos coinciden que Job vivió antes de la ley. Así que Job conoció a Dios y quiso obedecer a Dios. Y esto quiere decir que perfectamente habían hombres y mujeres que en ese periodo, antes de la ley, podían replicar ese comportamiento de obediencia a Dios por medio de la fe, porque creían en un Dios vivo que los iba a juzgar y por eso andaban conforme a esa obediencia. Pero una vez que vino la ley para el pueblo de Israel, la ley no es otra cosa que un marco jurídico, es un espejo, es un estándar que Dios le entrega a Israel para que se miren en ese estándar y sepan de qué magnitud es el tamaño de las ordenanzas que Dios quiere que ellos cumplan, para que andasen en rectitud, pero al mismo tiempo para que entendieran que no podían cumplir con toda la perfección que Dios les demandaba, porque el hombre es pecador, porque el hombre no puede restituir a sí mismo el daño que causó Adán y Eva en el Edén.